Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Lookout. Sean ustedes bienvenidos y recuerden que si del sector inmobiliario se trata, está usted en el lugar indicado. Hoy, como cada emisión, nos acompaña desde luego el CEO de Uno Consulting, Cristian Canto Villanueva. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Iván. Hoy vamos a estar platicando acerca de las densificaciones de las ciudades. Todos los que nos escuchan nos han estado preguntando. Por eso hoy no tenemos un invitado, sino que nos vamos a dedicar a atender prácticamente todas las dudas y preguntas que han surgido durante toda esta etapa, ¿no? Sí, así es. Quiero comentar que en esta edición, bueno, les recuerdo, mi nombre es Iván Duarte. Pues sí, le había estado comentando a Cristian y quien por fin accedió a platicar de este tema en una edición, vamos a llamar especial, que están de moda las elecciones. Ya habrá ustedes escuchado claramente que están de moda las elecciones. Y pues bueno, surgía una gran incógnita que precisamente nos hacía llegar a las personas que amablemente sintonizan este programa, que es, pues, ¿qué relajo hay con el tema de los, por ejemplo, los municipios, los alcaldes que entran en función, cómo reordenar su municipio, cómo ponerlo en orden, más que nada en orden, ¿no? Y cómo funciona en este tema lo que es el llamado DOT, que es el desarrollo orientado al transporte. Un tema tan, pues parece que no tan atendido aquí, pero que está revolucionando en varios puntos del país. Sí, la realidad es que en México, todos los que nos escuchan estamos en Mérida, en el sureste del país, pero la realidad, hablando de México, ha habido muchos ejercicios para este reordenamiento de las densificaciones de las ciudades, ¿no? Creo que los gobiernos han estado más comprometidos en general y hoy tienden a tener un mejor ordenamiento de su ciudad para un crecimiento mucho más orgánico, de llamarlo de alguna forma, darle ciertas características a las vialidades, en las cuales te dan más densificación de altura, un mejor COS, un mejor CUS, y ir acomodando, ¿no? Y el tema del DOT es un tema pues ya viejo en el sentido de implementación. En Monterrey se empezó aproximadamente hace 7, 8 años. En Guadalajara hicieron un esfuerzo por este mismo tema de cambios de administración, de gobiernos y partidos, nunca se terminó realizando. Y ya han existido otras ciudades en el país que han estado analizando el tema de cómo mejorar este desarrollo inmobiliario en base al transporte urbano, que es principalmente. Cabe aclarar que este programa fue implementado hace un tiempo por varias instituciones educativas, junto con la Embajada Inglesa en México, y varios inversionistas del sector, ¿no? Y esto principalmente fue pensado para la Ciudad de México y su zona metropolitana, y esto se fueron dando cuenta de cuántas ventajas podría tener y se fue replicando en ciudades como Monterrey, y prácticamente la ciudad piloto que lo llevó a cabo fue Monterrey y es la única que hoy en día lo tiene vigente. Y después siguió Guadalajara, ¿no? En el sureste del país se ha hablado muy poco del tema. Creo que los gobiernos hoy no tienen el compromiso para esta mejora. A lo mejor ni siquiera lo conocen. Probablemente yo veo muy complejo que no lo conozcan si están metidos en el tema de medio de transporte, sobre todo aquí en Mérida, que hemos estado hablando mucho el tema los últimos años de los camiones, el tráfico que generan, todo el tema que tiene que ver con el ruido urbano, con todo este tema de la ciclovía. Claro. Yo creo que por ahí tuvo que haber pasado el tema en la mesa para dar a entender de que había que mejorar la calidad de vida, y todo va orillado a esta mejora de la calidad de vida de tanto de las personas que viven en esas zonas como las que se transportan en estos servicios públicos, ¿no? Fíjate que cuando tengo en mente el término DOT, el término desarrollo orientado al transporte, y por lo poco que he visto, yo me he imaginado, vamos a decir, desarrollos petit. Digo, desarrollos petit, ¿en qué sentido? De que todo está en un solo punto, ¿no? O de alguna forma está concentrado para que puedas llegar de un lugar a otro en un tiempo adecuado, en un tiempo cómodo, para que estés de tu domicilio a tu trabajo, que en tu trabajo tengas áreas que eviten que te estés alejando. O sea, yo me imagino algo como eso, pero en sí, ¿qué es el DOT? El DOT, como dice, es el desarrollo en base al transporte urbano. ¿A qué se refiere? A que se mejora la densidad de ciertos predios que están en ciertas zonas que se zonifican y se le dan un mayor
uso o mayor número de unidades habitacionales que se pueden estar en ese lugar, basados en que, como se había platicado muchas veces con otros arquitectos, que le quitan la importancia al vehículo, o sea, al auto. Okay. Y no es tan importante o pasa a segundo término, siempre es irrelevante el tema del auto. Pero está basado en que las personas que viven en esas zonas no estén enfocados en que su vehículo sea una prioridad, sino que se puedan mover por el transporte público que se maneja en esa zona. Ese es realmente lo que se le llama el desarrollo en base al transporte urbano. Es decir, si un terreno le cabían un edificio de 5 pisos con 40 departamentos, con este nuevo desarrollo en esta nueva zona, pues les vas a dar más áreas verdes a la parte del desarrollo, pero sobre todo le vas a dar más densificación tanto a la altura y al número de unidades, porque ya no sacrificas lugares o espacios para tu vehículo, porque está pensado de que la gente se traslade tanto en el transporte urbano, en este caso aquí son los autobuses, o en las combis o en todo ese tipo de servicios, ¿no? En la Ciudad de México en base al metro. Y esto es lo que lleva realmente a la mejora de la ciudad, ¿no? Menos contaminación, menos vehículos en la calle, menos tiempo de traslados, porque como dices, está pensado en que de punto A, de punto B, tengas una ruta que se trace, sea directa y vayas en base a eso, ¿no? Ese es el principal o la esencia que tiene este famoso DOT, ¿no? que se llama. Fíjate que me vienen a la mente dos temas en relación a eso, ¿no? El primero, bueno, y lo decíamos al principio del programa, que a colación con el tema de la elección o porque está de moda en estos momentos el tema de la elección, es porque cuando hay un cambio de administración en un municipio, sea el más pequeño que sea, al más grande que tú quieras imaginar, por ejemplo, una capital o cualquier municipio del interior del estado, pues siempre el candidato ganador llega con las mejores ganas de hacer lo mejor posible, ¿no? A lo mejor y son sinceras las opiniones, no vamos a criticar eso. Pero pasan sus 3 años y pues la ciudad quedó igual, ¿no? Entonces, por falta de conocimiento, por falta de tener el contacto ahí con gente que puede decirle, mira, puedes tú reordenar tu municipio de la siguiente forma, según tu densidad de población, según tus áreas disponibles, aquí puedes atraer inversión, cosas por el estilo. Eso no lo hace ningún ayuntamiento, bueno, al menos de los de que yo he conocido, nunca han tenido esa visión. Yo no sería tan categórico de no todos. Creo que hay municipios en el país que lo han intentado hacer. Bueno, en el país sí, yo no sí. creo. Por decir, en varios años, que sea esta mejora continua durante varios años, por desgracia, si está un color y entra otro color, todo se tira a la basura y se empieza a iniciar de cero. Lo que hay que hacer realmente son que nuestras políticas públicas y nuestras reformas y nuestra estructura constitucional blinden ciertos proyectos para la mejora de las ciudades a largo plazo, no mediano plazo. No importa si entra verde, azul, morado o el color que esté de moda en este momento, ¿no? Claro que cualquier municipio, obviamente dependiendo del nivel del número de personas o poblacional, es como va teniendo su crecimiento tan exponencial o tan menor que puede llegar a ser, ¿no? Hoy hay muchas ciudades que se han comido municipios colindantes y ya no se vuelven solo un solo municipio que tiene una gran ciudad. El ejemplo es Guadalajara con Zapopan, El Salto y toda esta parte. Ciudad de México creo que es el ejemplo más claro en todo el país. Lo mismo pasa en Monterrey con San Pedro y con Guadalupe y toda esta parte conurbada. Hoy aquí en el sureste de Mérida nos damos cuenta igual en ese sentido de que las ciudades van creciendo. Pero estos municipios pequeños van creciendo y no se preparan para esta mancha urbana que los empieza a comer y no empiezan a redensificar, no reordenamiento. Si esta vialidad era secundaria y ahora se vuelve primaria y si le crecieron los 2 carriles, no se preocupan en darles nuevas densidades, que era mucho de lo que platicaban o nos preguntaban, ¿no? Oye, ¿por qué esta avenida que antes era una avenida de 2 carriles hoy es de 4? Se sigue permitiendo hacer solo esto, ¿no? Pues porque no ha venido y no se han sentado a hacer una reestructura de nuevas áreas verdes, nuevas zonas de crecimiento,
¿por qué vas a tener esa densidad? ¿Por qué vas a tener esto? Un ejemplo muy claro, Guadalajara y Zapopan, ¿no? Que llegan, la gente ya no diferenciamos, ¿no? Entre dónde termina Guadalajara y dónde termina Zapopan, en qué momento se cruzan, ¿no? Sí, y la verdad es que lo mismo te pasa en Monterrey y lo mismo te pasa en la zona metropolitana de México. Ya no sabes si estás en el Estado de México, si estás en la Ciudad de México. Y hoy en Mérida... Por ahí va. Es lo mismo, ¿no? O sea, si tú te vas a literal entre Canacín y la zona oriente, poniente y sur, de repente ya estás allí y no sabes que le perteneces a otro municipio, ¿no? Así es. Hasta el mismo Humán, o sea, hoy Humán, que es el corredor más importante industrial, yo hoy me voy a atrever a decir que es del sureste, completamente del sureste, creo que es el corredor más importante industrial. A pesar de que nos faltan más empresas de transformación, creo que es el corredor más importante y de repente estás en un municipio que ya no le corresponde al municipio de Mérida. Exactamente. Bueno, aunque yo ahí lo que percibo es que al menos cruzas el anillo periférico y te das cuenta de que estás entrando en una zona industrial y que ya es otro punto, ¿no? En cambio, en Canacín es más complicado porque no te das cuenta de en qué momento cambia, ¿no? Exacto. Y si hacemos referencia de lo que tú has mencionado de la densidad y de los automóviles, por ejemplo, tenemos que en Mérida hay más de 900,000 automóviles, ¿no? O en todo el estado, algo recuerdo que eran los datos. Hoy el promedio en Yucatán, que es el promedio más alto, es de por cada 2 personas hay un vehículo. O sea, es decir, prácticamente todos los hogares de Mérida tienen un vehículo. Que sería genial que fuera en estricto, pero la realidad es que hay casas que tienen 4 o 5. 4 vehículos, ¿no? Y esto ha llevado a que no le demos la prioridad que se merece al medio ambiente, a bajarle el valor al vehículo, ¿no? Y no es por satanizar a la industria automotriz, creo que... Ni mucho menos dejar de utilizarlo. Exacto. La realidad es cómo mejoramos que todo el tema de transporte y de entorno de vida, que todo esto se refiere simplemente al mejoramiento de la vida del ser humano, ¿no? Así es. En calidad de vida, en calidad de tiempo, poder pasar tiempo en el lugar, poder pasar tiempo en tu trabajo. De hecho, muchos de los proyectos que estaban basados en DOT tenían que ver con oficinas en un principio por el tema de que lo más cómodo para que una persona solo llegara con un pago único a su centro de trabajo y tuviera una ruta en la que promediaria no más de 30 minutos. Claro. O sea, todo esto realmente a eso se orillaba, ¿no? Sí, nos volvemos a ejemplos vamos a decir locales, ¿no? En la ciudad de Mérida, pues mucha gente que vive en el sur tiene que ir a trabajar al norte y eso representa 1 hora hasta 2 horas de trayecto. Entonces eso habla de la necesidad de reordenar, ¿no? O de reorganizar más que nada ese tipo de... Y pagando 2 cuotas, hasta 3 a veces, ejemplo. Sí. Digo, aquí es todo un tema, creo que no vale la pena meterse, pero el seguir manejando el centro histórico como el punto de partida, yo creo que sigue manejando una gran complejidad cuando existen avenidas que pudieran conectar mucho mejor y mucho más rápido en tiempos y procesos y hacer circuitos como ya se tenía pensado hace mucho y se han estado haciendo prácticas, pero la realidad es que ahora sí, metido en el tema político, el voto es lo más importante, ¿no? Claro. Fíjate que una de las grandes inquietudes que a mí me ha generado el tema del DOT es que parece ser algo costoso. O sea, parece en los diseños que he visto o algo por el estilo que tú me has mostrado algunos, parece ser que representa un salto muy costoso para quien quiera implementarlo en su ciudad. La realidad es que no. Hoy, disculpa a todos los que estamos hablando hoy, tanto de Mérida, pero pues es lo que tenemos de ejemplo para todos. Se hizo una gran inversión en infraestructura para el tema de las ciclopistas. Sí. Es mucho más caro eso. Y sí. No voy a entrar en temas de cuánto cuesta o no debe costar. El tema es que aquí ya tienes las rutas de camiones. Lo que hay que hacer es nuevos trazados, mejorar las vialidades, mejorar el servicio de transporte urbano, ¿no? Que es una iniciativa entre pública y privada que el tema es compromiso con... Y cabe aclarar que pues, son complejos el ponerse todos de acuerdo, ¿no? Claro. Es el tema más complicado. Y a caro nos referimos al tema del proceso de implementación y a los tiempos que se va a llevar ese tema de implementación. Pero análisis, estudios y todo lo que tiene que ver, ya hay una gran base que se ha avanzado en otras ciudades que se pueden tomar de ejemplo. Lo que hay donde hay que invertir hoy en las ciudades es cómo lo implemento en mi ciudad
a quién contrato a alguien capaz que lo pueda lograr, a quien que toda esta parte de cómo me organizo, sí, y cómo sí, no buscar los cómo no en esta parte de proyecto. La realidad es que para nada es costoso, porque todo lo que te puede arrojar o dar mejora la inversión en el tema inmobiliario de tu ciudad, porque van a haber más jugadores que estén interesados en invertir en ciertas zonas que ya se habían dejado en un pasado para darle mejor tipo de proyectos. El costo-beneficio a largo plazo es mayor. Mucho mayor. Podemos decir que es 1000% mejor la inversión a mediano plazo, ¿no? Y dos, el tema del vehículo, pues reduces el tema de tiempo de traslado. O sea, y en el punto que creo que más nos interesa a todos, ese punto de inversión, hay mucha gente que ya quiere hacer cosas interesantes en todas las ciudades, en zonas que se han dejado de deshabitar porque hay nuevas zonas de crecimiento. Y es natural el tema de la migración y de la rotación dentro de la misma ciudad, entre nuevas colonias y viejas colonias. Y existen oportunidades muy interesantes. Pero no tienes políticas públicas claras, o tienes muchas trabas, o es un proceso prácticamente que llega una persona y se toma la reflexión de yo me voy a arriesgar por todos los demás que vengan atrás. Claro. Pues no. Entonces, cuando ya pones las reglas claras y pones las reglas del juego de cómo va a ser en un mediano plazo, todo el mundo se le hace más sencillo y todo el mundo quiere entrar a jugar ese juego, ¿no? Uh-huh. Oye, fíjate, para ya ir cerrando, ¿no? Habíamos dicho que este va a ser una edición especial para contestar específicamente esas preguntas que nos han venido haciendo. Ya hemos respondido el tema del desarrollo orientado al transporte, o sea, ¿qué es el DOT? Y pues la última pregunta que tenemos es, ¿cuál sería el primer paso para implementar un DOT? Es muy sencillo. Hoy lo que se necesita identificar son las rutas de transporte en un inicio. Dos, de dónde parten hacia dónde van. El tema de las vialidades, es decir, si es primaria, si es secundaria, y el tipo de camellones y tipo de servicios. La primera zona donde vas a hacer la prueba piloto y que vas a detonar. Generar las nuevas densidades, que esto tiene que ver y repercute con todo el tema de reglamentación del ayuntamiento, pero no solo eso, de costos de impuestos y todo esto parte que genera. Pero el primer paso simplemente es el análisis de tu ciudad y entender tus rutas urbanas, para dónde van y qué esperas y qué quieres crecer y cómo quieres, los procesos de tiempo que quieres que viva esa gente. El segundo gran paso es tener una prueba. Ya después de haber hecho este análisis de las calles, de las vialidades y que la gente que vive y la gente que se va a beneficiar, entender los números, toda la parte numérica, que es la parte más importante, ¿dónde vas a hacer tu parte piloto? ¿No? Pero entre este paso y el siguiente paso es alrededor de un año entre estar investigando entre flujos vehiculares. Para poder implementarlo, ¿no? Exacto, flujos vehiculares, temas de rutas de transporte, gente que se mueve en el transporte, qué son las zonas que más lo necesitan. ¿Hacia dónde van? Exacto. ¿No? Toda esta parte de los porqués, más que nada para tener los cómo. Y en esa esencia no es tan complicado. La realidad es que lo que falta muchas veces es voluntad. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues para ir ya cerrando, Cristian, no sé si quieras hacer un comentario final antes de despedir en esta edición especial. No, la realidad es que lo que hoy están como candidatos de diferentes municipios y tengan la posibilidad de gobernarnos, les pedimos que exista ese compromiso a la mejora de su ciudad, ¿no? Principalmente. Que ese sea uno de sus principales mandatos. Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente coincido con ese tema, y pues nosotros no nos queda más que agradecer, primero que nada, agradecer a aquellas personas que nos están haciendo llegar sus comentarios, sus dudas en este tenor. Más adelante vamos a ir preparando temas para ir contestando igual las dudas que vayan surgiendo. Desde luego vamos a tener más invitados y todo, pero bueno, no nos queda más que agradecer el espacio para que ustedes escuchen este programa Lookout. Y recuerden que ustedes si se trata del sector inmobiliario, pues están en el lugar indicado. Mi nombre es Iván Duarte y a nombre de Cristian Canto Villanueva, CEO de Uno Consulting, pues le agradecemos el favor de la sintonía y nos vemos en el siguiente programa.